Bienvenidos a una nueva edición de Inversor Global TV. Hoy vamos a hablar sobre Argentina y cómo lograr que no sea un país inviable. Hoy el país gasta mucho más de lo que genera y en realidad, si uno recuerda que un país no es más que un grupo de personas, lo concreto y real es que ese grupo de personas gasta mucho más de lo que genera. Hago esta aclaración porque cuando uno habla del país, el concepto es tan abstracto que parece que el país no está compuesto por personas. Pero el país no es más y menos que la suma de una determinada cantidad de personas. Y lo concreto es que hoy estas personas están viviendo por arriba de sus posibilidades. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que todas las personas que viajaron a ver la selección a Brasil, o que se compraron un auto nuevo, o que compraron una televisión nueva durante los últimos años, se realizó con dinero ficticio, con dinero que en realidad no existe. O es un dinero inventado por nuestros políticos o es dinero quitado de aquellas personas dentro del país que sí son productivas y que generan ingresos sustentables. Porque dentro del país, dentro de la Argentina, tenemos un grupo de personas que generan ingresos sustentables. Esto implica que trabajan para empresas o comercios que generan ganancias reales, con clientes reales, detrás de sus productos y servicios. Y por otro lado tenemos a otro grupo de personas que viven sin generar dinero, sino que viven del dinero que generan estas personas productivas. Estas últimas personas transfieren una parte de sus ingresos a los no productivos, a las personas no productivas, vía los impuestos. Los empleados públicos y los políticos son un ejemplo de esta situación. El empleado público no genera riqueza, no vende ni crea nada, sino que vive del dinero que generan las personas productivas. Por supuesto que es necesario tener empleados públicos que manejen las áreas fundamentales que tiene el gobierno de un país, pero cuando este número de empleados públicos se va a un extremo, la situación pierde toda racionalidad. Le pongo un ejemplo. Cuando el gobierno de Néstor Kirchner comenzó en el año 2003, había 2.300.000 empleados públicos. En 2013 había 3.900.000 empleados públicos, es decir, en 10 años crecieron 1.6 millones los empleos públicos. ¿Cómo se explica este crecimiento? Más en una época con internet y donde hay digamos, la administración virtual que implica menos empleados públicos. La respuesta es una sola. Se trató de empleo público artificial, empleo creado por los políticos para perpetuarse en el poder, regalando dinero a sus votantes. Por eso Argentina enfrenta una situación crítica. No hay ninguna posibilidad que esta situación sea sostenible en el tiempo. Los síntomas de esta situación insostenible están a la vista: inflación, devaluación, estancamiento económico. Mientras Argentina no salga de esa trampa, el país seguirá siendo inviable. Y si no cambia, el país terminará estallando como lo hizo en el 2002. ¿Cómo podemos salir de ese callejón sin salida? Hay dos salidas y solo dos. No hay que darle vueltas al tema, no podemos encontrarle el pelo a huevo. O gastamos menos o generamos mayores ingresos. Gastar menos implica que el Estado tiene que volver a tener las cuentas equilibradas en forma urgente y esto a su vez implica que tiene que pagar sueldos más bajos, dejar de pagar subsidios, dejar de hacer crecer el empleo público, entre muchas otras medidas llamadas por los políticos como medidas impopulares. Por supuesto que son impopulares, implican sacarle dinero artificial a la gente, pero no queda otra opción, nos guste o no, ese dinero no existe, no es real. Pero hay otra salida que es superadora, que implica generar mayores ingresos. Y la única forma de generar mayores ingresos es creando empresas sustentables, que vendan productos y servicios reales, que sean comprados voluntariamente por sus clientes. Si logramos crear muchas de estas empresas necesitarán cada vez más trabajadores y de esa forma tendrán mayor demanda y de esa forma la necesidad de empleo público improductivo va a ser cada vez menor. Mi cálculo es que necesitamos crear por lo menos 5.000 empresas durante los próximos 10 años que empleen a un promedio de 300 personas cada una. Si logramos este objetivo vamos a poder generar 1,5 millones de empleos nuevos, sustentables y reales y de esa forma vamos a poder reducir el empleo público en esa misma proporción. Absolutamente todos los esfuerzos de un gobierno que realmente se preocupe por el futuro de un país tendrían que estar enfocados en ese objetivo. Y por supuesto que la principal prioridad de un gobierno tendría que ser brindar las condiciones mínimas para que estas empresas se puedan desarrollar. ¿Qué implica esto? Una moneda estable, un sistema judicial que funcione, libertad económica, como para empezar. Ahora, ¿es muy real pensar que Argentina puede crear 5.000 empresas en 10 años?
Para nada. Yo creo que es totalmente real y concreto. Un ejemplo concreto es Inversor Global. Esta empresa hace 10 años no existía, hoy emplea más de 40 personas y se mantiene y crece todos los años gracias a la confianza de su base de clientes. Personas que compran voluntariamente los servicios de Inversor Global. No tengo dudas que si Inversor Global sigue creciendo, en 5 o 10 años tiene el potencial de generar 300 empleos. E Inversor Global es solo un caso de tantas otras empresas. Nosotros estamos involucrados con muchas de estas empresas que hace 10 años no existían y hoy son mucho más grandes que Inversor Global y generan mucho más empleo que Inversor Global. Lamentablemente y por culpa de los políticos, muchas de estas empresas terminaron yéndose hoy al exterior y no generan todo el empleo que podían generar. Pero estamos hablando de emprendedores que pasan más tiempo intentando saltar los obstáculos que les pone el gobierno que conquistando el mundo con sus ofertas de productos y servicios. Pero el potencial de esas empresas está y sobra en nuestro país. Convertir a la Argentina en un país viable es posible. Solo hay que intentar que los parásitos de nuestros políticos molesten lo menos posible y ponerse a trabajar en crear 5.000 empresas durante los próximos 10 años. Simple como eso. Disculpen, pero mi voz está un poquito complicada con un resfrío. Más allá de eso, los invito a registrarse en el newsletter de Inversor Global y a seguir recibiendo estas noticias todas las semanas. Nos vemos. Chau.